Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrevista de esta serie El futuro empezó ayer. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Burguillos. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Miquel. Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta serie de entrevistas. Francisco es un experto en compras estratégicas para el sector aeronáutico. Un sector que está sufriendo unas consecuencias que posiblemente van a ser algo más que coyunturales. Pero antes de entrar en harina, Francisco, que es una pregunta que hacemos a todo el mundo, es una pregunta obligada. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, para bien y para mal, a lo largo de estas difíciles semanas? Bueno, Miquel, para mí lo que me ha sorprendido gratamente es la capacidad que estamos teniendo las personas, los individuos, para adaptarnos a esta situación tan complicada y de confinamiento que estamos viviendo. La imaginación que le estamos poniendo entre todos para poder llevar esta situación complicada en casa y sin poder salir. Lo que me ha sorprendido negativamente quizás la falta de coordinación que están teniendo los distintos gobiernos para dar una respuesta conjunta a este problema que es global. Yo creo que es un problema mucho global que se resolvería mejor si diese una respuesta global. Y bueno, eso es lo que me ha sorprendido y también me preocupa. La verdad es que tú trabajas en uno de los sectores industriales que están más en el ojo de la tormenta, ¿no? Ujú. Que es el aeronáutico. La pandemia esta ha detenido prácticamente por completo el tráfico aéreo mundial. ¿Cómo se vive desde el punto de vista subjetivo un profesional de la aeronáutica desde dentro del sector, esa interrupción prácticamente total de la actividad, que hasta antes de ayer era una actividad pues muy intensa y de repente se para en seco? ¿Cómo lo vivís? Pues lo vimos con incertidumbre. El sector ha pasado, ha capeado con bastante éxito crisis anteriores, como la del 11S o la crisis económica de 2008, pero esta crisis no ha dado la línea de flotación. O sea, los aviones están parados, las aerolíneas o bien están retrasando, cuando no cancelando los pedidos, eh, y tenemos el sector tiene una estructura productiva acorde a una necesidad, de una demanda. La demanda ha caído drásticamente y de manera prácticamente instantánea y son incertidumbres de bueno, cómo el sector va a ser capaz de adaptarse a esta nueva realidad, que es complicada, y creo que nadie en sus peores augurios podía plantear un escenario como el que estamos viviendo ahora. ¿Cuánto crees que van a durar las restricciones al tráfico aéreo, o al menos qué escenarios se manejan? ¿Cómo crees que puede ser una posible desescalada, una posible vuelta a normalidad? O sea, es difícil incluso imaginarlo. Vosotros que estáis Yo desde dentro, creo, ¿cómo lo veis? yo creo que aquí hay dos factores, Miquel, según mi punto de vista. Uno es cuándo las autoridades permitirán retomar ese tráfico aéreo con una cierta normalidad, con esa nueva normalidad. Y otro es cuando el usuario sea capaz de vencer ese miedo al contagio, al virus, y decida volar por placer. Evidentemente, hay profesionales que necesitan viajar y tendrán que vencer ese miedo antes que el que quiera viajar por placer. Entonces, como he dicho antes, tampoco parece que haya una acción común o un criterio común entre los países para ver cuándo se puede o cómo se puede aliviar esas restricciones al tráfico. Eh, no sé decirte, la verdad que no se espera, el tráfico como tal tardará meses. Meses en que si Pero, no, si no me pero, entero ya en 2021 hasta tener pero una... claro,
tú que eres un profesional de compras del sector, claro, detrás de este parón en lo que es el tráfico está todo el sector de la industria de fabricación de aviones, ¿no? Está toda la cadena de suministro y las empresas de apoyo del mercado Claro. de accesorios. ¿Cómo está afectando, cómo estáis viviendo la caída de la cartera de pedidos, vamos a decir? Como tú bien dices, al final, detrás de los fabricantes de aviones hay toda una cadena de suministro, hay empresas de servicios, empresas que, que envían maquinaria, en fin, todo lo que está detrás de la fabricación y puesta en marcha de un avión. Pues estamos teniendo serios problemas porque las restricciones a la movilidad, la restricción al confinamiento, hay países que no se pueden trabajar, tenemos piezas y tenemos compras hechas que no se pueden enviar porque no pueden ir a la fábrica a embalarlo y mandarlo por camión, por ejemplo. Hay empresas que están pasando serias dificultades. Si lo está pasando las tractoras, pues con más motivo están pasando dificultades toda esa cadena de suministro. Es una crisis muy importante que está afectando a todo el sector de manera muy importante y con mucha incertidumbre, como te comentaba antes. ¿Qué va a ser diferente la industria aeronáutica después de esta crisis? Es decir, ¿cómo va a ser, cómo os imagináis que podría ser la nueva movilidad aérea? Pues la nueva unidad es importante que tengamos algún tipo de vacuna o tratamiento a este coronavirus. Hasta que eso no ocurra, yo creo que va a ser complicado volver a la normalidad. Se podrán poner algunas acciones concretas de uso de mascarillas por parte de la tripulación, por parte de los viajeros, se podrán restringir la ocupación de los aviones, aunque eso bueno, está por ver si al final qué compañías aéreas serán capaces de soportar esa reducción de pasajeros en sus aviones y que no ya rentable, sino viable incluso, no ya de mantener los niveles de rentabilidad anteriores, pero por lo menos cubrir gastos. Y habrá empresas que no sobrevivirán y algunas de hecho ya están teniendo serias dificultades. Eh, Hay algunos países están dando, ya como estudio, están dando ayuda directa a las aerolíneas para mantenerlas a flote. Movilidad habrá que también tener en cuenta no solo el hecho en sí de montarse, de estar en el avión, sino todo el proceso de compra de billetes, de facturación, de subir al avión, de bajar del avión, de recogida. Es complejo porque si tú atacas o tú pones medidas de separación, de distanciamiento social, tienes que asegurarte que todo el proceso se mantiene, porque si no, no sirve de nada. Entonces, insisto, iremos viendo, espero, un aumento de la ocupación de los aviones poco a poco, conforme la gente vaya teniendo esa sensación de seguridad, porque al final el miedo es libre. Por mucho que te digan, te puedo montar un avión, si uno tiene ese miedo al contagio, pues difícilmente se montará. Entonces, habrá que crear por parte del sector, de las autoridades, ese clima de confianza para que el usuario sea capaz de volver a confiar en que el avión es seguro, no tanto en que no se va a caer, sino que no se va a contagiar del coronavirus en este caso. Posiblemente, como tú bien dices, quizás tenga que haber restricciones en el número de pasajeros, aparte de las rutinas en los aeropuertos, etcétera. Los aviones quizás tengan que espaciar, tengan que obligar a que haya más espacio entre los viajeros. Eso significará al final un aumento de los precios de los aviones y el final del low cost. Pues el low cost, o bueno, al abrigo del low cost aumentó mucho el tráfico de viajeros por ocio, digamos. Antiguamente solo viajaban o el que tenía mucho
alto nivel económico o el que viajaba por negocios. El tema de los low cost democratizó un poco el acceso al avión y cualquier persona hoy en día, o bueno, antes de la crisis, pues, podía viajar por muy poco dinero. Te salía más barato irte de Madrid a Londres que coger un taxi del centro de Madrid al aeropuerto, por ejemplo. Entonces, esa baja de precios democratizó el uso del avión, aumentaron mucho aerolíneas de bajo costo, el tráfico aumentó de manera exponencial y el número de aviones que se hacían falta también aumentó. Ahora podemos ver una situación contraria, como si los precios hay que subirlos para que los aviones, las operaciones sean rentables, pues todo ese viajero de turismo y de ocio que utilizaba los aviones, pues lo mismo ya no es tan atractivo ese medio y utiliza alternativas y el tráfico aéreo pues disminuirá. Es complicado, este es una bola de cristal para ver cómo van a cambiar los hábitos de consumo, los hábitos de ocio. Hay algunos trayectos que se pueden hacer en coche, se pueden hacer en el tren, en autobús, pero para más de, se ha estudiado que para más de 500-600 kilómetros el avión es la alternativa más rápida y mejor. Entonces, si queremos seguir viajando al extranjero, si queremos hacer viajes un poquito más largos, pues una de dos, o lo hacemos en avión o es complicado. No me imagino a alguien que se quiera ir a Francia de fin de semana que se vaya en coche. Bueno, a París de fin de semana, coche eso no es viable, ¿no? Entonces, habrá que ver de qué manera aseguramos esos viajes, de qué manera transmitimos confianza a los pasajeros, potenciales pasajeros, y, bueno, y mantenemos un poco todo el sector. En fin, la verdad es que es una crisis que tiene muchísimos ángulos para vuestro sector. Es muy complicado incluso imaginar cómo podría reconfigurarse. Pero en tu opinión, y como en cualquier caso hay que hacer algo, ¿cuáles crees que serían las prioridades, los desafíos principales y las oportunidades del sector en este momento? Pues el sector, está claro que tenemos un exceso de capacidad con respecto a la demanda que se ha quedado, se va a quedar después del coronavirus. Éramos capaces de fabricar aviones a un ritmo que era lo que demandaban las aerolíneas, pero ahora mismo está claro que nos sobra capacidad. Pero tampoco podemos perder esa capacidad porque yo confío que en algún momento nos volveremos a los niveles que estábamos antes de la crisis. Y si no somos capaces de mantener toda esa capacidad, tanto interna como toda nuestra cadena de suministro, va a ser complicado que luego podamos volver a esos niveles de producción. Dependemos de nuestra cadena de suministro mucho, no podemos vivir sin ellos, y si por el camino se quedan atrás, va a ser complicado que luego podamos recuperar. Entonces, una de las prioridades creo que es ser capaces primero de adaptar nuestra capacidad a las necesidades, pero sin dejar de lado a todo ese soporte de suministro que necesitamos, ¿no? Es casi un poco la cuadratura del círculo, pero bueno, habrá que ver de qué manera lo hacemos. Y habrá que aprovechar también, ahora con todo el confinamiento, pues el teletrabajo, las videoconferencias, el no viajar, pues quizás nos demos cuenta de que no hace falta para producir hace falta estar en la fábrica. Pero hay otras muchas funciones transversales y otras muchas actividades dentro del sector que quizás no requieran de estar in situ y se podrá flexibilizar y el tema del teletrabajo y optimizar el tiempo y ser más productivos. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, Francisco.
muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también por tus reflexiones y aportaciones. Muchísima suerte. Os deseamos lo mejor a todos los trabajadores del sector. Y hasta una próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, Miquel. Ha sido un placer. Un saludo. Igualmente. Y a todos vosotros, pues agradeceros que hayáis seguido una vez más esta serie de entrevistas y emplazaros a una nueva entrevista de este espacio. El futuro empezó ayer. Muchas gracias.